mesa porque está Enia. She's back, ella llegó. Yo dije, volveré y seré millones. El que avisa no traiciona y aquí estamos. Elena Butterfly, sí. Helen Butterfly, inaugurando esta segunda temporada de ¿Cuál pinta? Que algo estuve escuchando y, por favor, qué compañeros. Qué compañeros. Y recién ya decía, deja de hacer tu columna, Manu. Bueno, le dije, ya te lo responde, reina. Rápidamente linkeamos. Contame, Manu, ¿de qué es todo esto? Si no es un paper académico, ¿qué trajiste? Yo no voy a permitir que hagas un trabajo práctico. Acá tráeme tu columna, dale. ¿Cómo que no? ¿No era la línea? No, es una tesis esto. Claro, yo estoy exponiendo mi tesis. No, me pasa lo siguiente. A mí me dijeron, vas a tener que dar contenido. Robé un par de ideas, como el nombre de esta columna, que es Noticias de Ayer. Y entre esas ideas también robé la práctica de la mismísima, la reina, la dirigente política coyuntural, que es hablar con un montón de papeles en la mesa para ir moviendo y diciendo como esto va acá, esto va allá. No necesariamente porque los tenga leídos, ¿no? Es un engaño pichanga esto. Pero quería linkear o para introducir un poco de qué viene esta columna. Esta columna es para hablar de política, esta columna es para hablar de coyuntura, esta columna es para hablar de democracia. Y justamente ese último fenómeno que ocurrió en la casa de Gran Hermano, que mencionaba acá Juli, que es la premiación y el auge de 1985, me da el pie justamente para hablar un poco de lo que venía a traer hoy, que es lo que está ocurriendo hoy, no solamente en nuestra nación, sino también en Latinoamérica, en torno a el manoseo que se le está haciendo a la democracia y la delicadeza que vienen teniendo los acuerdos democráticos, justamente, entre otras cosas, que se ponen en evidencia en el 85. Más allá de que desde el 83, bueno, cosas que ya sabemos todos, ¿no? Pero me parece un buen pie poner eso en discusión y haciendo un poco énfasis en esto que traía Juli. Más allá de eso, me gustaría hablar un poco de coyuntura nacional. Estamos no solamente a 40 años de la vuelta de la democracia, perdonen el acelere, es que tengo miedo de no llegar en tiempo y espacio, sino que además también estamos en un año electoral. Ay. Acá, ouch. Acá un montón de cosas se ponen en juego, no solamente el rumbo económico del país, sino también los proyectos políticos que empiezan a tensionarse. ¿Qué ocurre si avanza la derecha? ¿Qué ocurre si el kirchnerismo, peronismo y sus diversas vertientes pueden mantener el Estado en cuestión? ¿Y qué ocurre con el estado de gobernabilidad? Que no es lo mismo que decir quién gana las elecciones, sino que implica además bajo qué costos y qué riesgos se corren con los distintos proyectos políticos que pueden llegar al Estado. Además de eso, tenemos una gran rispidez y una gran tensión dentro del Frente de Todos que se encuentra altamente tensionado. No podemos hacer oídos sordos ante eso, menos después del acto de Avellaneda, donde vimos tensiones tanto con Máximo como con quien hoy es nuestro gobernador. Y nos parece, o por lo menos a mí y a un par de personas que estuve leyendo, nos parece que es necesario poner también sobre la mesa que esas tensiones justamente lo que demuestran es una complejidad, ¿no? Mínimamente para encarar la política y la unidad dentro de sectores, incluso el kirchnerismo. Hablando más en el marco del Frente de Todos, también encontramos tensiones sobre, bueno, quiénes van a ser los candidatos, quién va a ocupar ese lugar y qué distintas movidas está ocurriendo acerca de qué lugar ocupa Cristina, quiénes salen a construirla como candidata, desde qué perspectiva, mientras por el otro lado tenemos una derecha que va poco a poco, si bien también tiene sus respidaces, encontrando un marco de unidad y de acción, o sea, va de a poquito consolidando un proyecto para presentar a las elecciones. Entonces, mientras en el Frente de Todos estamos discutiendo si vamos o no vamos a las PASO, tenemos una derecha que se va organizando de a poquito, mal que nos pese. Y todo esto en el marco además de un poder judicial que viene teniendo sus tejes y entretejes, robándole a la compañera un poco los modismos, que además de tener sus tejes y entretejes dentro del aparato judicial, también los tiene dentro de los acuerdos económicos y políticos, ¿no? A más decir,
o quizá dicho en otras palabras, y bajando un poco el acelere, no está de más también mencionar las avanzadas del FMI y las distintas tensiones económicas. Que acá vale aclarar, hay una buena. Se aprobó la moratoria presentada por ANSES hace muy poco tiempo, salió por la Cámara de Senadores, si mal no me equivoco. Yo tengo un problemita con las palabras, ¿no? Vale aclarar. La idea está. La ley se aprobó. Y eso generó grandes tensiones justamente con el FMI, que dijo, ojo, ¿qué pasó? Que me aprobaron esta ley, esto no estaba en los acuerdos, porque esto justamente implica, en sus palabras, un gasto, y no va a permitir rendir las cuentas, hablando mal y pronto y sin los tecnicismos, que estaban dentro del acuerdo para el pago de la deuda. Bueno, ante eso se presentaron distintas medidas económicas para que se pueda avanzar con la moratoria y no se dé un paso atrás. ¿Esto qué implica? Implica que más de por lo menos 1 millón de personas puedan acceder a una jubilación gracias a la moratoria, que dicho sea de paso es acompañado por otro paquete de medidas que también está llevando adelante el ANSES, como por ejemplo la aprobación de la ley que ya creo que tiene 2 años de emisión, que son los aportes, esto tiene un nombre muy específico también, de nuevo, perdón los tecnicismos, los aportes por crianza, por maternidad. Sí, doméstico, cuidado. Por sí. cuidado, Cuidado. gracias. ¿Está abierto mi micrófono? Sí, señora. Sí. No. Ah. No, te censuramos. Pero bueno, en el medio tenemos otros temas, como por ejemplo, y esto va en clave a esto que decíamos del atentado contra la democracia, los distintos tejes y entretejes, los distintos manoseos, que no solamente avanzan en lo que sería como la polis y la parte más, si se quiere, digamos, ¿cómo es que le dice Milei? La casta. La casta política, sino que también ocurre lisa y llanamente en declaraciones que quedan por escrito, en declaraciones que quedan registradas, en declaraciones públicas, donde tenemos prácticamente funcionarios o personas que son más del plano íntimo de, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, como Sturzenegger, yo siempre lo pronuncio muy mal su nombre, pero en fin, su apellido, quien plantea públicamente que hay que hacer una persecución política y, por ejemplo, privatizar, o más que privatizar, estatizar, pero estatizar con un gobierno de derecha, C5N, expropiar, intervenir los hoteles de Cristina, intervenir los medios que son subsidiados por el Estado. O sea, lisa y llanamente está dejando registrado que quiere avanzar sobre toda participación política que implique una contra al proyecto político que quiere llevar adelante la derecha. Ahora bien, ante esto, yo no tengo respuestas políticas o prácticas. Lo que sí tengo es un análisis de por qué está ocurriendo esto, que es un análisis claramente robado de distintos sociólogos como Aullero y demás, con quienes puedo coincidir más que menos que más, pero que me parece que aportan distintas herramientas que hacen un poquito el análisis. Aullero va a decir en una nota que hace con Vanguardia, entre otras cosas, un análisis sobre la fragmentación social, que a mí me parece interesante analizarlo para hablar de democracia. Y acá es donde también entra un pie con lo que contaba hoy Jazz. Jazz hablaba de la filtración del neoliberalismo que... En la subjetividad. Exactamente. Que se filtra en la subjetividad e impide, si se quiere, razonar por sí mismo, que va filtrándose justamente en otros sentidos y que van rompiendo la idea de comunidad, van rompiendo la idea de una fraternidad política, una civilización que esté pensada, más que una civilización, una sociedad que piense en el otro. Entonces, si tenemos una sociedad que avanza sobre la subjetividad toda y se va filtrando en la porosidad de esta sociedad, tenemos justamente a el neoliberalismo cumpliendo su cometido en un sistema capitalista que va reproduciendo estas prácticas individualizantes. Entonces, ¿cómo pensamos política en una sociedad individualizada? ¿Cómo pensamos proyectos políticos si no podemos enunciarnos desde un todo porque no es lo que hoy interpela las subjetividades? Entonces,
Diga. Yo ahí bien chiquito, que me parece que está como reacorde, lo que se suma también a lo de Aleman, que lo hace como un análisis, dice que el neoliberalismo y la nueva forma de control del capitalismo al intervenir en las subjetividades tiene como el rasgo característico también y como lo que hace que triunfe, y es que borra el rasgo de ser dominación todo el tiempo dentro de los discursos, como de que Aleman lo que termina planteando es el empresario de sí mismo, que es una persona que es dueña de sí mismo, entonces yo puedo acceder a esto, yo puedo acceder al otro, y se borra la dimensión colectiva. Entonces va muy en línea con lo que viene trayendo Manu en cuanto a cómo es el tejido social y cómo se va rompiendo a través de los discursos que encima calan tan fuerte que terminan como diciendo surge de mí, yo hago esto porque quiero. Bueno, hay veces que hay imposiciones que pasan y por eso hay que tener una lectura crítica también, creo, de las cosas. Obvio que lo estamos analizando, pero qué pasa en la cotidianeidad y en el común de la sociedad también es una lectura para hacer. Tal cual. Pero bueno, es que yo creo que ahí justamente, y por esto, nada, se enlaza y se retroalimenta, me gusta esto de la psicología, la sociología en un ida y vuelta, que es justamente ahí el problema. Una vez que se filtran en la subjetividad y la empiezan a manipular, se rompe o vamos perdiendo, si se quiere, espacio para pensar en colectivo. Porque se filtra la idea del individuo. El individuo va primero. Es la discusión padre-madre, génesis, sui generis de No, sui generis sería un fenómeno único. Bueno, claro. Claro, como con sus propios, Gracias. una entidad que se construye como por fuera, ¿no? La sumatoria genera algo que va más allá. Ese Exacto. es el concepto. Podríamos decir transversal a la historia de la política, que es esta idea entre, bueno, quienes piensan en plural, quienes piensan individualmente, quienes piensan en colectivo, etcétera. Para cerrar, me gustaría irme leyendo a Perón, si se me permite, hablando sobre publicidad, y un poquito en línea con esto que me parece deja sentado uno de los grandes problemas, que es lo que planteaba este hombre que yo no sé pronunciar, pero que me perdone nadie. Lo que voy a leer es justamente el principio de un artículo que escribió Perón bajo el seudónimo de Descartes en el diario La Democracia. La influencia que a principios de siglo adquirió la publicidad ha sido decisiva para su utilidad en la política internacional y en la guerra. El prestigio de los antiguos diarios, veraces y difusores del bien, aprovechado por aventureros y traficantes, sufrió la suerte consiguiente. La opinión no pudo haber escapado a la terrible deformación de todos los valores que han caracterizado nuestro tiempo. Hoy no es un secreto para nadie que muchos consorcios y cadenas de diarios no son sino empresas comerciales que venden papel escrito como se venden cosméticos o artículos de ferretería. Antes los diarios, pobres pero honrados, se elevaron moralmente con su información leal y su prédica honorable. Cuando apareció la publicidad, fueron poco a poco envileciendo su primitiva posesión para servir a los móviles de sus avisadores y sus propagandas, convertidos así en un vulgar comercio. Los diarios degeneraron poco a poco en verdaderos monopolios. Hoy, no hay quien no utilice la publicidad para fines propagandísticos como resultados variables, pero los imperialismos se sustentan en algo más serio que una simple publicidad. A ellos no les es suficiente publicar un aviso para vender sus artículos, sino que deben imponerlo a toda costa, y para eso no es suficiente avisar. Por eso los estados han creado un servicio publicitario disfrazado en diversos nombres y siglas. Este servicio comprende toda la organización que involucra al que hace o inventa la noticia, la estudia, la explota, la depura, la distribuye y la reproduce. Es claro que en todo este organismo, que comprende las llamadas fuentes de información impresas internacionales de noticias, obra con un designio que se imparte con objetivos desde el lugar central que dirige y comandan al grupo. Con lo que me quiero quedar centralmente de esto es que es una frase en particular, que es la siguiente. Si desde un diario se puede hacer un chantaje a una persona, desde esta organización se lo puede hacer a toda una nación. Por este medio se puede llevar el descrédito a un gobierno y a un pueblo entero llevarlo a la guerra. Wow.